Mucho se ha hablado del alcohol en gel y hoy vamos a ver cómo hacerlo de forma casera, con elementos naturales como el aloe vera y alcohol y agua, y solamente eso, no hace falta mucha más tecnología. Lo que muchos no dicen se los voy a contar hoy por mi canal, a pesar de que me vengan a buscar a mi casa para que no revele la fórmula. Acá tenemos alcohol en gel. Esta es de una marca muy conocida, de una línea de farmacias de acá de Buenos Aires, llamada Pharmacity. Y bueno, acá tengo dos variedades. Una que es la que es neutra, las dos son de alcohol al 70%. Esta es la neutra, la vemos que es transparente, bastante sólida y dice 70% de alcohol, es decir, 70 grados, y el otro 30% es de agua. Y esta es la otra preparación que dice humectante, no dice nutritiva, pero bueno, dice bactericida y 70 grados de alcohol. Las dos tienen las mismas propiedades bactericidas, ya que poseen 70 grados de alcohol, pero ninguna de estas dos vamos a usar hoy. Vamos a tirar acá. La que les voy a enseñar a hacer hoy es esta de uso personal, casera, con aloe vera, que es una planta que podemos tener en casa, y un alcohol al 70%, es decir, 70%. Usamos 70 mililitros de alcohol puro en 30 de agua. Y eso hace que las bacterias se mueran. Y adiós coronavirus. Acá tengo en mi terraza plantada un aloe vera y vamos a aprovechar sus hojas, ya que poseen gel adentro, que además de ser anticancerígenas, antisépticas y un montón de cosas, nos va a servir muy bien para hacer el alcohol en gel. El alcohol que vamos a usar para hacer este gel es un alcohol etílico, como dice la etiqueta, al 96%. Tengan en cuenta que si usan un alcohol al 70% no sirve, solamente lo van a tener que usar directamente así como está, al 70%. Pero en este caso es al 96% y lo vamos a tener que diluir para llegar a 70 grados de alcohol. Acá, como vemos, tenemos una hoja de aloe vera que nos provee la naturaleza. Y lo que vamos a hacer con un cuchillo para cortar pescados, le vamos a cortar la punta, vamos a poner ahí para llevar después a la compostera. Le vamos a cortar la parte de la penca, la parte más ancha, ahí tenemos. Y acá vemos que está el gel, que es una parte transparente, que es la que vamos a usar para hacer nuestro alcohol en gel, que además de ser antiséptico, tener muchos aminoácidos y muchas propiedades para la piel, nos va a dar una cierta viscosidad para poder aplicárnoslo en las manos. Y esta sería la parte del gel que vamos a utilizar. Fíjense que es muy translúcida, es muy resbalosa, y le vamos a quitar todas estas partes verdes y con esto vamos a formar la parte del gel de nuestro alcohol.
Y ahora sí, acá lo que tenemos es todo nuestro aloe, fíjense, en forma de gel. Y lo que vamos a hacer es ponerlo en este vaso para darle con la mini pimer y hacerlo un gel más uniforme. Y aquí tenemos nuestra herramienta, que es esta que está acá, y le vamos a dar para hacerlo homogéneo. Y ahí le vamos dando. Y acá ya terminamos y lo sacamos. Y vamos a dejar reposar para que se vaya la espuma. Bueno, muy bien, acá tenemos el aloe vera ya mixereado y vemos que llega casi a 150. La idea es hacer un alcohol de 70 grados, es decir, que si tomamos el aloe vera como agua, tendríamos que hacer un poco más de una parte de aloe vera por 2 de alcohol. Es decir, que si tenemos 150 casi de aloe vera, que lo tomaríamos como agua, lo multiplicaríamos por 2 y es decir que teníamos que agregar 300 mililitros más de alcohol puro, de 96 o un poco más. Y le vamos a poner un poquitito más para que llegue al 70%. En realidad no quiero complicarlos mucho porque no todos saben hacer reglas de 3 simples. Y si hacemos una parte de agua en 2 de alcohol, llegaríamos casi al 70%, así que le agregaríamos un poquito más a ojo. Y tendríamos un producto súper natural con un gel que la verdad que hace muy bien a la piel porque tiene antisépticos naturales, el aloe vera. Ya es sabido, lo pueden googlear y lo pueden buscar y van a ver que sirve para muchos hongos de la piel, para afecciones, para aliviar dolores y muchísimo más. Tendríamos muchísimo más que un alcohol en gel. Tendríamos un alcohol en gel natural y súper biológico. Así que muy bien, aquí vamos con nuestro alcohol y lo que vamos a hacer es llevarlo a un poquito más de 450 mililitros. Aquí tenemos 450 y vamos agregando a poco y después lo vamos a mezclar y lo vamos a envasar y vamos a ver cómo queda. Y ahora sí, le damos una mezcladita con nuestra mini pimer. Bueno, acá vamos a proceder a envasarlo. Simplemente vamos a tomar un frasco con un dosificador, un embudo, que lo vamos a colocar ahí y vamos a simplemente colocar nuestro alcohol en gel súper natural con aloe vera, que además de ser antiséptico tiene alcohol al 70%. Y ahí lo llenamos un poquito, ponemos nuestro dosificador, lo cerramos y ahí vamos a probarlo. A ver si funciona. Y esto la verdad que además de sacarte el coronavirus de todas las manos, te la suaviza. Y además si tenés alguna herida, el aloe vera es antiséptico y nos sirve para suavizar nuestra piel. Espero que les haya gustado este video. Es muy fácil de hacer y no se dejen engañar por las marcas comerciales que te quieren hacer creer que si no te lo vendo yo, el alcohol en gel, no lo vas a poder tener nunca. Esto es muchísimo mejor y nunca te lo van a decir. Espero que no me vengan a buscar de Estados Unidos o de China para crucificarme por el secreto que les estoy revelando. Este alcohol en gel no te lo van a vender en ninguna farmacia. Además es mucho más natural y te lo vas a poder aplicar cuando vos quieras. Y si tenés una planta en tu casa, vas a tener una fábrica de alcohol en gel para siempre. Espero que te haya gustado este video. Cualquier consulta me la puedes hacer a mi canal.